Para ello nos acompaña ya el doctor Augusto Tandazo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea se ha fijado un plazo de 30 días para elaborar el primer informe que luego deberá ser sometido a conocimiento del Pleno de la legislatura con las conclusiones respectivas. ¿Cómo mira usted el tratamiento que se ha dado por parte de la Asamblea, de la Contraloría, de la Fiscalía, de las diferentes entidades del Estado ecuatoriano que deberían ponerse a analizar y a investigar este caso? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, un Bienvenido, saludo doctor. a la ciudadanía que nos escucha. A ver, primero aclaremos un tema para que definitivamente quede claro. El artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 15, habla de las atribuciones de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y aquí es muy claro que la ciudadanía tenga en mente lo siguiente. Cualquier enjuiciamiento político que realice la comisión lo hace a solicitud de enjuiciamiento político. No es que a ellos se les ocurre llevar adelante tal o cual proceso. Pero luego viene un tema. Dice que esta comisión llevará a cabo los procesos de fiscalización que el Pleno de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa le asignen. O sea, no es que la comisión por sí sola puede decir, yo quiero llevar adelante este tema de este proceso de fiscalización. No, es el Pleno de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa el que tenía y tiene que asignarles tal o cual caso. Pues en este caso no les asignaron, por las razones que sabe la ciudadanía, la cercanía del presidente de la Comisión de Fiscalización con el presidente de la República. Y entonces no estaba garantizado el criterio de imparcialidad para manejar este tema. Entonces, es un primer tema. Un segundo tema que hay que dejarlo claro, porque el señor Villavicencio siempre habla a título personal, o sea, por ejemplo, a mí no me quitan el que lleve adelante esta investigación. Si él no es la Comisión de Fiscalización, él es el presidente de la Comisión de Fiscalización, donde están integrados por 9 personas, incluyendo él. Entonces viene la pregunta que lo hago públicamente, de estas 9 personas, deberían pronunciarse también para que de una vez le paren el carro Bruno Segovia de Pachacutic, Soledad Diab del Partido Social Cristiano, Roberto Medina, María Morini y Pascasio Córdoba de UNES. Y decirle, señor, nos allanamos a lo que diga lo que ha resuelto el Pleno de la Asamblea y en este caso el Consejo de Administración Legislativa, los dos. Pues con 105 votos el tema es determinante. Esto para cerrar definitivamente este tema y que de una vez se entienda que es el Pleno de la Asamblea o el Consejo de Administración Legislativa el que tiene la potestad de decidir quién investiga. Porque esto no es hacer armar berrinches y decir, no, es que esto tengo que hacerlo yo. En segundo lugar, ya entrando en materia, esto es gravísimo porque más allá de los resultados que se obtenga de esta investigación, más allá, que yo creo que aquí va a salir sapos y centellas de esta investigación, sapos y culebras. Esto va a ser terrible, porque de una vez me adelanto. ¿Cuál es la forma de demostrar? Dos cosas que son importantes de verlas. Una, analizar las declaraciones juramentadas del presidente Lasso en sus campañas del 2013, 2017 y 2021, para ver qué cambios han habido y en qué momento él omitió registrar en sus declaraciones juramentadas, registrar determinados bienes que tenían en los paraísos fiscales. 14 bienes que tenían paraísos fiscales. Es importante verlo, porque en algún momento va a desaparecer algo que él ya tenía afuera. Entonces alguien va a decir, pero bueno, eso es antes de ser presidente, pero es una declaración juramentada. Y al ser una declaración juramentada ante notario, que eso lo establece las reformas que se hicieron incluso a la Ley Orgánica del Servicio Público y a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y al Código de la Democracia, pues él tendrá que responder entonces por perjurio. Lo mínimo, si hay algún cambio, solamente con que existan registradas y no estén eso declarado en su patrimonio, ya el problema se le viene encima. Segundo, que hay que tomar en cuenta esto, es una especie de consejo para los que están manejando en la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿El señor Lasso tiene disolución de la sociedad conyugal o no? Es claro, es clave, porque cuando los 11 fideicomisos
que tenía en Panamá, de los 14 que tenía, los traspasa a Dakota del Sur, los traspasa a dos fideicomisos en Dakota del Sur, que los pone a nombre de su esposa y de sus hijos. Esto lo hace a través de Trident Trust y esto lo hace en beneficio de sus hijos. Doctor Tandazo, hay una cosilla nada más. Buenos días, un gusto como siempre conversar con usted. Una cosa, a ver, sabemos que son 14, digamos, cuentas o 14 bienes, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que no sabemos y ahí vamos a entrar en el plano de la especulación, pero yo sí quisiera que usted nos ayude a profundizar un poco más en el análisis, usted conoce mucho de esta materia. ¿Cuál es el patrimonio que tiene Guillermo Lazo en el exterior? O sea, son 14 papeles, ya, pero esos papeles, ¿de cuánta plata estamos hablando? Porque tengo entendido que el solo abrir una cuenta en un paraíso fiscal ya tiene un valor altísimo, y si yo voy a pagar un valor altísimo para que me abra un bufete de abogados como los Mossack Fonseca o los que sea, en Panamá o donde sea, y me gasto 10, 20 mil dólares abriendo una cuenta, quiere decir que me estoy llevando muchísima plata. Entonces, creo que también deberíamos partir desde ahí, ¿no? De saber cuántos recursos sacó de la economía nacional el presidente de la República antes de asumir el cargo. Claro, pero a ver, el tema del monto no interesa mucho, porque usted se puede haber llevado 100 mil dólares o 10 mil dólares, como 20 millones de dólares, que la infracción es la misma y la sanción es exactamente la misma. Pero la afectación a la economía es distinta, pues, Doc. Es evadir pero tributos. Sí, pero eso lo vemos de otra manera, por eso permítame desarrollar la idea. Entonces, se constituyen estos dos fideicomisos, el Liberty Trust y el Bernstein Trust en Dakota. Entonces, aquí hay una constante que no debemos dejar pasar de lado, que es, ¿por qué se lleva el dinero al exterior una determinada persona? Con mayor razón, una persona que ha tenido contactos con la función pública, porque no nos olvidemos que él tuvo cargos en el gobierno de Maguad y etc. cosas. Y hay que entender de dónde vino esa fortuna. Entonces viene el tema, ¿por qué una persona ¿por qué lleva una persona un dinero al exterior? Así en general al exterior. Y luego, ¿por qué dentro de las opciones que tiene de llevar al exterior, por qué se lleva este dinero a un paraíso fiscal? Entonces el objetivo es, primero, no tener el dinero en el Ecuador. Entonces estamos ante una persona que reniega a tener a que sus ganancias legítimas o ilegítimas las tenga al servicio del desarrollo de la economía, porque entonces está afectando el artículo 338 de la Constitución, que es muy anterior a cuando él fue candidato, cuando se habla del ahorro interno y que tienen que venir estos recursos que están en el exterior para desarrollar la economía del Ecuador. Entonces, primera cosa. Segundo, ¿por qué lleva un paraíso fiscal? Lo mínimo, más allá de ver si es bien o mal habida esa fortuna, es darle opacidad, o sea, volver opaca ese tipo de información, porque si no hubiera habido los Pandora Papers, nadie sabía que Lazo tenía estas 14 entidades que tenía colocadas en paraísos fiscales. Entonces viene el tema, ¿por qué? Para no tributar lo mínimo para no tributar en el Ecuador. Entonces, se le cae su legitimidad y su credibilidad totalmente al suelo, porque ¿cómo pueden querer entrar a una reforma tributaria en el Ecuador, haciendo que la gente tribute desde $1,000 en arriba que gane, cuando es la plata que ha ganado, la plata que tiene, la tiene en paraísos fiscales? Pero viene otro tema, que esto me refuerza el concepto. Cuando él se asusta con la expedición de la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, entonces opta por llevarse la plata ¿a dónde? A Dakota del Sur. Y entonces uno dice, ¿y por qué se llevó a Dakota del Sur? ¿Por qué se llevó? Porque Dakota del Sur es uno de los 5 estados norteamericanos que de alguna manera son paraísos fiscales, porque Estados Unidos no es que es una monja de la caridad, también tiene sus paraísos fiscales que están ubicados fundamentalmente en Alaska, en Delaware, en Nevada, en New Hampshire, pero el más importante de todos es Dakota del Sur. Dakota del Sur. Entonces, cuando él se lleva allá, a través de Trident Trust, estos activos, estos dineros, y los coloca en estos dos fideicomisos en Sioux Falls, Dakota del Sur,
Entonces quiere decir que él persiste en su actitud. ¿Cuál es su actitud? Llevar el dinero donde no se tributa, porque en Dakota del Sur no se tributa. Entonces a él no le gusta pagar impuestos. Mejor dicho, él paga impuestos sobre lo que le da la gana, no sobre todo lo que tiene, porque mucho dinero que tiene lo tiene afuera. Lo tiene afuera. Entonces, ¿cómo él le puede decir al mundo, vengan a invertir en el Ecuador cuando yo me llevo este dinero al exterior? O sea, se le cayó todo, se le cayó la estantería. O sea, no tiene para dónde irse con esta metedura de pata que no la hace ahora, la ha venido haciendo de manera persistente desde hace mucho tiempo. Pero no solamente doctor Tandazo, el presidente dice que él no tiene, sobre estos dos fideicomisos, que él no tiene ningún tipo de participación. Entonces, ¿cómo determinar que en estos dos fideicomisos que usted habla sí tiene relación si no está su nombre? Pero si dice la información del diario español El País, que de estos 11 fideicomisos, de los cuales los convirtió en 2 fideicomisos en Dakota del Sur, dice que en caso de fallecimiento los beneficios pasarían a su esposa María de Lourdes Alcíbar y sus 5 hijos. Entonces es importante primero ver que en el entorno familiar esté el dinero. Segundo, por eso decía, hay disolución de la sociedad conyugal. Porque si no hay disolución de la sociedad conyugal, es la plata del mismo, pues. Si una persona tiene el dinero a nombre de la esposa, un carro, por ejemplo, el carro les pertenece a los dos, pues, al marido y a la esposa y a la mujer. No es que solamente le pertenece a uno de los dos. Entonces es importantísimo aquello de que hay disolución de la sociedad conyugal o no hay disolución de la sociedad conyugal. Pero además, el dinero queda dentro del mismo entorno, pero viene el tema, o sea, tiene que esto demostrarse dentro de este proceso, porque este tema no queda allí, porque quedan entidades activas, no solamente los 11 que entre comillas los quiere decir que los hizo humo, lo cual nada se hace humo sobre la faz de la tierra. Quedan los fideicomisos las compañías Liberty Holdings de Canadá, la Banisi S.A. y la Banisi Holdings, que son los 3 de Panamá. Y la Banisi S.A. y la Banisi Holdings tiene mucho que ver con el Banco Banisi de Panamá, pues, porque inicialmente ese banco le perteneció al Banco de Guayaquil. En febrero del 2014, el Banco de Guayaquil fue el único accionista de Banisi y vendió el 100% de sus acciones a Banisi Holding S.A. Y los directores de este holding eran Guillermo Lazo, María de Lourdes Alcíbar y Santiago Lazo Alcíbar. Entonces el tema no es que ahí queda con los 11 que entre comillas los hizo humo, sino que tienen que meterse a investigar el tema del banco Banisi y dentro de lo que es el banco Banisi, del accionista principal del banco que es Banisi Holdings. Entonces ahí va a salir numeroso tipo de información que van a concluir que en definitiva, porque no hay una situación donde se hagan las cosas perfectas, siempre queda la huella. No hay crimen perfecto, dice usted, doctor. ¿Sí? No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto, no hay cosas que sean perfectas. Ahora, hay que entender una cosa, que este no es un tema sencillo, porque no es un tema, y esto es importante lo que voy a decir, no es un tema de que ahora la Asamblea Nacional inicia una investigación y que no sabemos qué destino llevará a cabo, tendrá esta investigación. No, el destino está marcado por la ley de aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017. Es una ley absolutamente completa. Señala en el artículo 1 las personas a quienes se aplicará la ley, que son en el numeral 1 del artículo 1, las personas que ostenten una dignidad de elección popular, presidente de la República. Luego en el artículo 4 el tema es clarísimo, la prohibición de tener bienes o incluso de ser directivo. Es importante, porque él puede haber disfrazado el tema, porque con estos fideicomisos se hacen barbaridades. Y entonces de pronto, por ejemplo, está esto a nombre de Juan Piguave, pero el beneficiario de los réditos que genera el fideicomiso, es importante ver quién es el beneficiario. Por eso es que esta información, esta investigación tiene que ser profunda. Entonces, él puede fungir como directivo, pero al ser directivo ya está afectado por la ley y es sujeto de destitución. Porque esto lo dice de manera tajante y concreto el artículo 8 de la Ley para la Aplicación de la Consulta. El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley acarreará la destitución o pérdida del cargo de la persona que ostente una unidad de elección popular. Entonces aquí no es que la Asamblea, porque esto pueden creer los de Creo o alguna gente, es que lo van a perseguir y sin tener causales lo van a destituir. No,
La ley prevé la destitución si aquí se prueba alguna irregularidad. Él ya de hecho está afectado por el tema de credibilidad. O sea, éticamente está en la madre este rato. Pero luego viene qué procedimiento se seguirá luego de que se determine. La Contraloría tiene que hacer un examen especial, pero es un examen especial no al estilo de la Contraloría, que se lleva años en hacer un examen. El procedimiento está arreglado en el artículo 9, donde tiene que ser un procedimiento que, contando todos los días, esto se va a demorar 68 días. Entre el tiempo que le dan para que conteste, que inicie la investigación y que se pronuncie. Y luego, aquí hay un tema que hoy en los medios tratan de desvirtuar esto y ya comienzan a querer llevar el agua a su molino. Dice que cuando se trata de servidores públicos de elección popular, la Contraloría remitirá el expediente de destitución a la Corte Constitucional. Entonces hacen aparecer como que la Corte tiene toda la potestad de votar abajo o de aprobar esto. No, la Corte solamente puede pronunciarse. Esto es importante para que el doctor Salgado y su combo dejen de hacer tanta travesura que la vienen haciendo desde hace algún tiempo. La Corte Constitucional dice el numeral 5 del artículo 9 de esta ley orgánica para aplicación de la consulta popular, que la Corte Constitucional en el término de 10 días de que la Contraloría le envió el informe, solamente tiene que pronunciarse sobre el cumplimiento del debido proceso. No sobre el fondo, sino sobre las formalidades y solemnidades que se han cumplido en el debido proceso. O sea, si se ha permitido la defensa, si se ha permitido, qué sé yo, presentar pruebas de descargo y etc. cosas. Y luego, en el párrafo final del artículo 9, lo mete al presidente de la República de frente, que cuando se trate del presidente de la República, la resolución ratificatoria de la Corte servirá para que el Pleno de la Asamblea adopte la decisión que corresponda. O sea, la única decisión que cabe, porque ya está prevista en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular, es la destitución. No existe la ley. Esto es lo que se llama el principio de correspondencia entre la infracción y sanción. Es como cuando alguien dice, si te cruzas un semáforo en rojo, la sanción ya está determinada, no tienes que pensar. No es que yo te la rebajo, yo te la subo, yo te la pongo más dura, no. A tal infracción corresponde tal sanción. Si se ha cometido un incumplimiento a la ley orgánica para aplicación de la consulta, que esto se lo va a ver en la investigación, la destitución no tiene otro tipo de salida que esa, la destitución. Además, hay que entender un tema también. En Chile, ya la Fiscalía inició un proceso penal. Acá, ni siquiera evacúan INA Papers. Ni siquiera evacúan INA Papers, donde está metido el presidente. No le escucho. No le escucho. Aló, ¿me escucha? Ahí. Yo ahí quiero un comentario suyo, porque usted ya habló de lo que debe hacer la Asamblea a través del proceso de fiscalización, lo que debe hacer la Contraloría, y ahora que usted cita la Fiscalía, y bien que recuerda que en Chile este fin de semana la Fiscalía ya decidió abrir un proceso de investigación en contra de Sebastián Piñera, y tomando en cuenta también que claro, los tiempos son distintos, porque a Piñera le quedan pocos meses para irse del poder, y acá Guillermo Lasso está recién en los primeros 4 o 5 meses de gobierno. Pero acá la Fiscalía decidió, fíjese usted, abrir un proceso de investigación en contra del candidato perdedor de las elecciones del 11 de abril, en contra de Andrés Arauz por haber creado un crowdfunding para recolectar fondos para la campaña. Entonces, ¿cómo entender esos mensajes que emite la justicia en Ecuador? Sencillo, sí, es facilísimo entenderlo. Es una justicia, y en este caso una investigación fiscal, que es absolutamente direccionada. Mire el titular del día de hoy, que está en esta parte correspondiente aquí, no sé si se la va a ver, ahí está. Las secuelas y los juicios de octubre sin respuesta, o sea, presión del diario El Comercio para que ya de una vez lo sentencien a los 700 y pico de personas involucradas en la protesta de octubre. Pero viene el tema. ¿Y qué pasó pues con los delitos de lesa humanidad, con el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo? Ese no existe, ese informe. Ese no existe. O sea, solamente la justicia es unidireccional, en contra de los que ejercen el derecho de la resistencia. Todavía no se toma una decisión sobre algo asqueroso, que fue meterles el grillete a Paola Pavón, a Virgilio Hernández y a Cristian González sobre un delito que no cometieron. Y de hecho, de eso se hace eco la Asamblea para ver si les dan una solución para que por la vía de la Asamblea se solucione el problema. Eso es una vergüenza, porque no hay delito.
No se puede perdonar el cometimiento de un delito que no existió, porque para que exista el delito de rebelión, del que le acusaron a Paola Pavón, a Virgilio Hernández y a Cristian González, se necesitaba que exista una organización armada y que tengan armas. Y eso nunca tuvieron. Por lo tanto, entre los elementos constitutivos del delito no existía. Y entonces tenemos una fiscalía que se olvida de los temas y se acuerda de vez en cuando para hacer un poquito de bulla, pero lo sustancial está allí. Ya no le dieron toda la información de Lenín Moreno sobre INA Papers. Ya le dieron, pues. ¿Y cuándo se va a pronunciar? Entonces la fiscalía tiene, porque además la fiscalía tiene que pronunciarse no solamente a petición de parte, sino de oficio, y eso está resuelto porque además es norma constitucional. Entonces que no se hagan los locos. Es un tema que le atañe a la moral pública del Ecuador, a la moral pública. No podemos nosotros darnos el lujo de tener un presidente que ha tenido toda la plata o buena parte de su dinero en el exterior y que nos vengan a contar la cuestión. Mire el tema de que en esta ley de creación de oportunidades, entre las cosas que envió también el tema de la eliminación del impuesto a la herencia, cuando él declaró, es lo que tiene declarado, 39.700.000 de patrimonio. Con ese patrimonio, si Guillermo Lasso fallece, que todos estamos expuestos a fallecer por cualquier causa, si él fallece, él se estaría ahorrando su familia pagar un impuesto de $12 millones. Es lo que tendría que pagar por el impuesto a la herencia de su patrimonio que tiene declarado. Entonces, ¿qué es esto, pues? Estamos con un doble discurso. Paguen los demás, yo no pago. Me llevo la plata afuera para no tributar. Pero además, hay que hacerle un seguimiento fideicomiso por fideicomiso, empresa por empresa, para ver desde dónde nace ese dinero. Porque mientras más se acerque el año 2000, que es el feriado bancario, pues pueden haber otro tipo de repercusiones. Pero les quiero hacer notar una cosa. Dice la norma que cuando una declaración patrimonial no calza con la realidad, se presume enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, si alguna cuenta no calza, inmediatamente tiene que aperturarse una carpeta penal, un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito. O sea, el tema no es tan sencillo. El tema no es tan sencillo, el tema es gordo, pesado y grave. Y están en un momento muy difícil el gobierno, pero pese a que están en ese momento, no les falta las agallas para intentar seguir convenciendo al Ecuador de que ellos tienen la razón, porque como lo eligieron presidente, que eso es dudoso que incluso llegó a la presidencia, pues él tiene todas las prerrogativas. El presidente tiene que cumplir la ley y la constitución como cualquier ciudadano. Y este tema de los Pandora Papers le afectaron su imagen para el tiempo que dure en la presidencia, porque esto está para contar con los dedos de la mano, el tiempo que dure en la presidencia de la República. Ahora, doctor Tandazo, usted dice que el tema es muy delicado, muy pesado, muy complicado. En ese sentido, ¿qué posibilidades tiene una comisión legislativa de realizar una verdadera investigación que llegue a determinar y a descubrir la verdad en todo este entramado, tomando en cuenta todo lo difícil que es acceder a esta información? ¿Cuáles van a ser los alcances que tenga una comisión legislativa? Si tiene que contar con la ayuda, por ejemplo, del Servicio de Rentas Internas, de la misma Fiscalía, que en este caso ni siquiera se ha pronunciado. O sea, ¿qué tan fácil va a ser, o difícil, o posible, más que nada, sobre todo posible para la comisión legislativa realmente hacer una investigación que determine responsabilidades, que nos dé a conocer la verdad? A ver, primero, no dejemos de tomar en cuenta un tema. ¿Con cuántos votos se tomó la decisión la Asamblea Nacional para encargar esto a la Comisión de Garantías Constitucionales? 105. Con 105 votos. Entonces, cualquier órgano de control y cualquier función del Estado tiene que tener clarísimo que hay una mayoría mucho más que la mayoría calificada que se conoce, que es brutal, pero o sea, 105 es casi las 3/4 partes de la Asamblea Nacional, y que no se le ocurra a nadie boicotear esto. Pero además un tema, ya tuvo que irse hacia atrás, claro, con una cantidad de groserías y medias que mandaron, de que ya tienen que allanarse a que ellos no tienen que llevar adelante la Comisión de Fiscalización. Pero aquí vamos a tener una cuestión favorable, porque hemos tenido comisiones que en el papel eran para investigar cosas, pero que no querían investigar. Pero ahora sí tenemos una comisión de garantías donde hay gente como Paola Cabezas, como Victoria de Sintonio, para citar algo de los que están allí, que sí saben cómo le entra el agua al coco y que van a meter el dedo en la llaga
y que van a tener que viajar al exterior y que van a tener que pedir asistencia penal internacional e información para sacar esta cuestión. Además que pueden pedir una prórroga del periodo de los 30 días que le dieron, en el caso que les falten 5, 10, 15 días. Pero esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Lo que tiene que quedar claro es que en esto hay suficiente materia legal y constitucional como para proceder, porque la ley ya existe, pues, que prevé la destitución en este cargo. No es que los asambleístas de pronto tomarían una decisión dura, no, la ley ya existe y la sanción está preestablecida. Entonces, esto tenemos que ir hacia adelante, todo el Ecuador hacia adelante, para quitarles la careta a los que están entregando escapularios todos los días, cuando toda esa gente tiene manchado su pasado con este tipo de manejos opacos, como dice la normativa sobre paraísos fiscales, cubiertos de opacidad para que no se vea cómo fluye el dinero, porque el dinero es el único que fluye, al menos en un régimen globalizado, huye con todas las libertades. Lo que no fluyen son las personas, por eso el tema de migración y todas las cosas. Pero el dinero mal habido, ese es bien recibido, incluso en Estados Unidos. Porque ¿por qué tiene Estados Unidos 5 estados que reciben este tipo de dinero? 5 estados. Entonces esto tenemos que tenerlo claro, y entre ellos el más representativo, que maneja volúmenes increíblemente altos de dinero mal habido, es Dakota del Sur, que es exactamente donde llevaron el dinero de Guillermo Lazo. Entonces, el pueblo tiene que tener claro el tema. ¿Por qué se llevó la plata afuera? ¿Por qué no contribuyó con sus saberes, con su patrimonio al desarrollo nacional, como dice el artículo 338 de la Constitución, el fortalecimiento del ahorro interno? Incluso se les daba el plazo de 1 año a aquellos que tenían dinero afuera para que retornen al país, no para que cambien de Islas Vírgenes o de Panamá y llevarse la plata a Estados Unidos, sino para que retornen al Ecuador los dineros. Porque eso es lo que fortalece la economía. Pero en este momento la credibilidad se le cayó al piso. Al piso, no tienen cómo salir. Tal vez busquen escándalos, busquen alguna cuestión, pero no tienen cómo salir. Por lo pronto, la credibilidad está en el piso. Lo siguiente ya vendrá, pero hay que estar aguzados y pendientes de cómo se maneja esta investigación. ¿Para qué? Para no permitir que esto quede en el aire. No podemos tener un presidente en funciones que esté cubierto de este manto de duda. De una duda, pero no una duda pequeña, una duda enorme sobre cómo ha manejado sus dineros y quiere exigirle al pueblo sacrificios más sacrificios más sacrificios. Ayer nomás se puso la gasolina a 2.50 el galón del extra y a 1.69 el diésel. Todo el mundo que pague, pero nadie los hace responsables por haber dejado votando el proyecto del Aromo. Si aquí hubiera justicia, si tuviéramos Contraloría, deberían glosarlos por la importación de combustibles. 75% de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. Deberían glosarlos a toda la gente de Moreno, más a la gente de este gobierno que votaron abajo el proyecto del Aromo. ¿Por qué razón? Vamos a partir de un supuesto, que hubieron alguna irregularidad en ese proyecto. Pero no es que todo el proyecto estaba viciado. O sea, si hubo por allí alguna situación criticable o que se pueda demostrar, eso es una cosa mínima. Pero el proyecto en sí lo dejaron votando. Lo dejaron votando, donde hubo una inversión multimillonaria. Y sin embargo tenemos combustibles que tenemos que seguir pagando al precio que estamos pagando. ¿Por qué además? Porque contabilizan, para fijar los precios, contabilizan el crudo ecuatoriano como que estaríamos vendiéndole a precios internacionales a las refinerías. O sea, ¿qué pasó? Pues, o sea, con trampas, para de esa manera poner los precios internacionales en la mesa servidos para que vengan las transnacionales a llevarse el santo. Doctor Tandazo, porque ya se nos va terminando el tiempo y llega la hora de cerrar la entrevista. No quisiera despedirme sin preguntarle, no sé si Licenia tenga más preguntas, pero yo quisiera que usted nos responda o haga una reflexión sobre 2 temas específicos. El uno, lo sucedido con uno de los bancos más grandes del país, estuvo fuera de línea durante 72 horas. Las autoridades de la Superintendencia de Bancos brillaron por su ausencia. No hay institucionalidad en este país que salga en defensa de los clientes del banco más grande del Ecuador. Punto 1. Y punto 2, sobre el tema de los Pandora Papers, que se ha convertido en una suerte de salvavidas para la Asamblea, porque venía el Ejecutivo con todo en contra del Parlamento.
que el Parlamento bloqueaba, que el Parlamento obstaculizaba, que se oponía, que no daba paso a la ley de comunicación, a la ley de educación superior, a la proforma, que no daba paso a la ley creando oportunidades, y le cayó esto como de milagro, ¿no?, a la Asamblea, lo de los Pandora Papers, y ahora estamos como equilibrados, ¿no?, Asamblea y Ejecutivo, desprestigiados, deslegitimados y demás. No veo yo una salida inmediata, más bien sí un choque de trenes. Quisiera una reflexión sobre esos dos temas de parte suya, porque alguna salida política hay que darle. A ver, la salida, en primer lugar, no creo que están desprestigiados la Asamblea Nacional y el presidente de la República. Creo que la Asamblea Nacional en los últimos tiempos, ante tanta agresividad y prepotencia de gente que está acostumbrada a manejar bancos o las haciendas al Estado como que fuera una hacienda propia, la Asamblea ha reaccionado de una manera adecuada en los últimos meses, en los últimos días. Y, por ejemplo, esto de haber tomado el sartén por el mango y haber revuelto el proyecto de ley de creación de oportunidades, caramba, es como para no decir que hay un empate, es como para decir, oye, sigan por ese camino. Pero además un camino de legalidad y de constitucionalidad. Permítanme hacer un análisis corto sobre ese tema, porque lo quieren confundir al Ecuador con este tema de la creación de la ley de la aprobación de la ley de oportunidades. Y voy a decir con nombre y apellido. Ramiro Rivera, que es el que inició con esta confusión como editorialista y persona que está vinculada al diario El Comercio, donde toman el artículo 140 de la Constitución y dice que en el caso de un proyecto de urgencia económica, la Asamblea solamente puede aprobar, modificar o negar, y que esto no se ha hecho. Y por lo tanto, tiene que esto entrar por el Ministerio de la Ley. No, señor. Es que para que la Asamblea apruebe, modifique o niegue un proyecto, primero hay un proceso previo que se llama de admisibilidad, cuando en este caso hay que calificar si el proyecto reúne determinadas condiciones para que pueda ingresar a la Asamblea. Y en esto el Consejo de Administración de la Legislativa actúa absolutamente amparado tanto en la Constitución, artículo 136, que dice que los proyectos deberán referirse a una sola materia y que si el proyecto no reúne esos requisitos, no se tramitará. Entonces, al no tramitarse, no hay cómo ni aprobarlo, ni modificarlo, ni negarlo. Pero hay un artículo que es PEPA, el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde ya no se refiere a todos los proyectos, sino en concreto a los proyectos de urgencia en materia económica, justamente los que mandó el presidente. Y dice en la parte pertinente, el Consejo de Administración Legislativa no calificará proyectos de ley que reformen diversas leyes que no se refieran a una sola materia. ¿Qué tienen que decir sobre eso? Absolutamente nada, pues. Entonces les acabó esto de que el Ministerio de la Ley, que nosotros ya mandamos, que solamente había que o aprobar o negar o modificar. No, señor. El proyecto no se tramita porque no califica. No califica porque es un proyecto además ampuloso que viola los derechos de participación en el artículo 137, porque en términos del tiempo no permitían que las organizaciones sociales pidan su comparecencia a las comisiones para exponer sus ideas. Porque en 30 días ni las mismas comisiones hubieran podido evacuar semejante proyecto. Además que es un proyecto que, aparte de que no solamente tiene un problema de que no se refiere a una sola materia, sino que tiene vicios de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 66 de la Constitución dice que los ecuatorianos tenemos derecho a la igualdad formal y material ante la ley. Entonces no pueden haber dos códigos del trabajo, pues. O sea, es elemental, mi querido Watson. Entonces, pero yo sí creo que la Asamblea está recuperando de alguna manera algo de lo que debe ser su potestad además de ser un poder, el principal poder del Estado, porque la Asamblea Legislativa reúne prácticamente el sentir de la opinión política de todo el Ecuador. Entonces no es que la Asamblea Legislativa es cualquier cosa con la que el presidente se puede limpiar, no, señor. La Asamblea Nacional está actuando de esa manera. Cuando actúe mal, caigámosle. En este momento está actuando bien. Lo de la super de bancos, Doc. El tema de super de bancos, o sea, no podemos nosotros, o sea, me parece que todos tenemos derecho a defendernos. Por ejemplo, el Banco Pichincha salió a decir que es un tema de ciberseguridad, que han tenido un ataque. Perfecto, eso es lo que dice el banco. Pero el Ecuador entero necesita saber lo que dice la institución encargada de controlar los bancos, que es la Superintendencia de Bancos, pues. Ellos son los que tienen que salir a dar la cara y decir, señores, hemos analizado lo que pasó al Banco Pichincha y esto es lo que le sucedió. Entonces no es que
Cada persona dice yo soy inocente, pero el certificado de buena conducta tiene que darle a la superintendencia de bancos, al Banco Pichincha. Entonces esto hay que exigirle a la superintendencia de bancos que se pronuncie sobre lo que pasó en el Banco Pichincha. Porque es el ente que debe pronunciarse para saber qué mismo es lo que sucedió. No la versión del Banco Pichincha, que puede ser cierta, pero que tiene que ser ratificada por la superintendencia de bancos. Muchísimas gracias, doctor. Se nos terminó el tiempo. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Siempre a las órdenes, Licenia y Alexis. Fuerte abrazo. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muy amable, muchas gracias. 8:08, una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar con el ex candidato a la presidencia de la República, el señor Yacu Pérez.